pues encargado de la normatividad de la UCI coronaria y una valoración de un paciente crítico con patología respiratoria. Mi grupo está conformado por Lady Archila, Natalia Fernández, Lady Guzmán y Catherine Pulido. Como introducción, entonces vamos a realizar una revisión bibliográfica de las resoluciones presentadas para el reconocimiento de los servicios de UCIs coronarias. Allí vamos a encontrar unas exigencias de infraestructura, unos insumos, un talento humano, unas herramientas terapéuticas y unas características de los pacientes y sus diferentes patologías para entrar en esta UCI. También vamos a encontrar un caso clínico utilizando un paciente con un cuadro clínico respiratorio. Como objetivo general, encontramos identificar los estándares de funcionalidad en una unidad de cuidados intensivos por medio de una revisión legislativa de la Resolución 1441 de 2013, la 2003 de 2004 y la 3100 de 2019. Allí mismo vamos a reconocer la fisiopatología de un paciente con cuadro clínico respiratorio y los cuidados oportunos que realizará enfermería estando en el servicio hospitalario. Como específicos, vamos a reconocer los criterios de ingreso y ingreso de los pacientes coronarios bajo condición crítica, las medidas dadas en el servicio y la atención brindada por el personal de enfermería. El segundo es identificar las condiciones estructurales, los insumos médicos, el talento humano necesario en una UCI coronaria, plasmado en las diferentes normatividades. Y el último es identificar las características fisiopatológicas de un paciente con cuadro clínico respiratorio, el cuidado brindado por el personal de salud y las medidas terapéuticas del mismo. Como abstract vamos a encontrar unas CATE Works que son Coronary Unit, Chronic Respiratory Disease, Nursing Care, and Technical Personnel. A coronary unit is actually an intensive care unit which admits patients who have serious heart problems or who can have serious consequences if they become complicated. Such procedures are, for example, angina pectoris, acute myocardial infarction, certain severe cardiac arrhythmias, congestive heart failure that does not respond to medication. Como marco legal, la primera resolución que vamos a encontrar es la 1441 de 2013, por el cual se dictan los procedimientos que deben cumplir los prestadores de los servicios de salud. Allí colocamos tres artículos importantes, que fue el artículo 9, el artículo 10 y el artículo 12, en donde registramos bajo los parámetros establecidos en el Manual de Rehabilitación de Prestadores de Servicios de Salud las habilitaciones de los servicios, cómo van a encontrarse y cómo van a estar estructuradas. Y por último, las entidades departamentales y distritales de salud anualmente formularán y ejecutarán un plan de visitas para verificar el cumplimiento y el mantenimiento de las condiciones de habilitación de los prestadores de servicios de salud habilitados. Colocamos esta resolución ya que nos parece importante que esté totalmente habilitada una UCI coronaria y que se cumplan con los estándares planeados. En el marco legal encontramos la Resolución 2003 de 2014, por el cual se definen los procedimientos, condiciones de la inscripción de prestadores de servicio de salud y las habilidades del servicio de salud. En esta encontramos las obligaciones, la verificación en talento humano, infraestructura de medicamentos, dotación, historia clínica y por último la monitorización y el seguimiento. La resolución 5261 de 1994, por el cual se establece el Manual de Actividades e Intervenciones del Proceso de Plan Obligatorio en Salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Escogimos el artículo número 28 y el artículo número 29, el 28 que nos habla sobre todo el personal médico especializado en cuidados intensivos, medicina interna, cardiología, personal paramédico y adiestramiento en cuidados intensivos, equipos de ayuda diagnóstica y complementario a terapéutico con electrocardiografía. En el 29 nos habla sobre todas las patologías preexistentes, pacientes con infartos de agudo miocardio complicado, pacientes a nivel pulmonar agudo,
pacientes con infarto complicado, pacientes con cuadro clínico de angina inestable, pacientes con bloqueo AB completo y pacientes con bloqueo AB2, grado tipo MOVIX 2. En la resolución 3100 del 2019, donde nos habla de los procedimientos y condiciones de inscripción de la prestación de servicios de salud, las habilidades de los servicios de salud y adopta pues la inscripción de prestadores y habilitación del servicio. En esta también nos habla sobre las estructuras del servicio de salud, especialidades, talento humano, infraestructura, condiciones y los estándares que aplican para cada servicio. En cuanto a talento humano, encontramos lo que es 11 jefes de enfermería, encontramos 2 médicos especializados en cuidados intensivos, cardiólogo especializado en cardiología, residentes en algunas ocasiones y 6 auxiliares de enfermería. En recursos materiales encontramos la estación central con control visual y registros de papel con electrocardiograma de cada paciente, carro de paro con sus protocolos, la tabla de masaje cardíaco, electrocardiograma con sus 12 derivaciones, el Kipre pericardioccentesis, ecocardiógrafo y el desfibrilador sincronizado. Sable. Infraestructura de la UCI coronaria, entonces encontramos pasillos centrales donde se ubica el control de enfermería, habitaciones individuales con baño incorporado y cada habitación debe disponer de un interruptor de llamado o alarma que sea fácilmente utilizable por el paciente a la cabecera de la cama y en el baño, al menos de una toma de oxígeno y una toma de vacío por paciente. Las patologías que encontramos en esta UCI es taquicardias supraventriculares, angina inestable, infarto de miocardio complicado, insuficiencia cardíaca aguda, pacientes con reinfarto complicado, pacientes con bloqueo AB completo, pacientes con bloqueo AB y segundo grado tipo MOVIS 2, pacientes con extrasístole ventricular multifocal, pacientes con cardioversión y o desfibrilación y pacientes con enfermedad del nodo sinusal. En el caso clínico, según la valoración del paciente crítico con patología respiratoria, escogimos un caso de insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, el caso clínico es paciente femenino de 69 años quien llega al servicio tras haber sido atendida en el servicio de urgencias del hospital por una dificultad respiratoria notoria. La paciente refiere dificultad respiratoria al caminar y sensación de ahogamiento. Dice haber tenido estos síntomas desde hace 2 días, pero no tan intensos como en esta ocasión. Ingresa al servicio con cánula nasal, siendo su flujo de 2 a 3 litros por minuto. La paciente se muestra muy angustiada, al igual que su familia, y es diagnosticada con insuficiencia respiratoria aguda. En exploración física, tensión arterial de 146/86 milímetros de mercurio, talla de 1,65 centímetros, peso de 77,8 kilogramos, índice de masa corporal 30, temperatura de 36,4 grados centígrados, pulso de 86 pulsaciones, frecuencia respiratoria de 24 respiraciones por minuto y estado general de la piel, piel cianótica. Antecedentes personales: diabetes mellitus, hipertensión arterial, hipercolesterolemia. Antecedentes familiares: sus padres fallecieron por esta enfermedad y su abuela falleció por demencia senil. En la historia natural y social de la enfermedad, entonces, como agente encontramos virus en el 90% de los casos, como el rinovirus, para influenza, influenza sincital, adenovirus, bacterias gram positivas, streptopiogénesis, entre otros. El huésped, cualquier edad es más vulnerable, los menores de 5 años, de ambos géneros, con desnutrición, mala higiene, con inmunodeficiencias y falta de inmunizaciones. Medio ambiente, aunque se presenta en todas las épocas del año, son más frecuentes en el invierno, ambientes fríos y húmedos. En el periodo patogénico, como signos y síntomas: dificultad para respirar, aumento de la frecuencia respiratoria, tos, ruidos al respirar en forma de sibilancias audibles, como pitos, hemoptisis, dolor torácico, cianosis, color azulada. Como diagnóstico, los síntomas y los resultados de las pruebas complementarias como la gasometría arterial, la radiografía de tórax, las pruebas de función respiratoria, el TAC, nos ayudarán a diagnosticar este tipo de enfermedad, y el tratamiento va en base al diagnóstico. Como complicaciones: coágulos sanguíneos, está recostado inmóvil en el hospital mientras está conectado a un ventilador, puede aumentar el riesgo de formación de coágulos sanguíneos.
especialmente las venas profundas de las piernas. Si se forma un coágulo en la pierna, es posible que una parte se desprenda y se desplace hacia uno o ambos pulmones, embolia pulmonar. Como niveles de prevención, en el primario, en promoción para la salud, dirigidas a la población, promover educación sobre los riesgos de insuficiencia respiratoria aguda, medidas preventivas, estilo de vida saludable, saneamiento del medio ambiente atmosférico, viviendas y áreas de trabajo ventiladas, alimentación saludable y consumo de cítricos. Protección específica orientada a modificar los factores de riesgo, vacunación específica según el agente etiológico, evitar hacinamiento, administrar vitamina A niños menores de 5 años, en exploración física orientada a detectar la dificultad respiratoria, exámenes de laboratorio y gabinete como radiografías, cultivos, exámenes de exudados, entre otros, reconocer signos de alarma y factores de mal pronóstico, internamiento hospitalario para el manejo de la insuficiencia respiratoria por medio de ventilación asistida, y en el terciario en la rehabilitación física, corregir la limitación de la ventilación pulmonar por medio de ejercicios respiratorios. Social, por lo general, no se requiere. Psicológica, este padecimiento no implica estas secuelas. En el examen por dominios, entonces, en la respuesta cardiovascular pulmonar, en la clase 4, posición cúbito supino para la tensión arterial, dándonos como resultado sistólica 146 milímetros de mercurio, una diastólica de 86 milímetros de mercurio y media de 106 milímetros de mercurio. Sobrellenado capilar menor a 3 segundos. En las características de la frecuencia, 86 latidos por minuto, rítmica, intensidad débil, igualdad asimétrico, amplitud parvo. Sobre la auscultación cardíaca, en la intensidad y en la ritmicidad del aórtico pulmonar accesorio y tricúspido mitral, se encuentra en la intensidad débil y rítmico para estas. En cuanto a los síntomas adicionales de la función cardiovascular en el paciente, dolor torácico, palidez y cianosis. En cuanto a la inspección pulmonar, la expansión torácica va a ser simétrica con una profundidad de 5 centímetros, frecuencia respiratoria de 24 respiraciones por minuto y saturación del 92%, con alteraciones como la taquipnea. En cuanto a la auscultación respiratoria, el foco traqueal, bronquial, broncovesicular y vesicular van a estar disminuidos, y cuanto a los ruidos sobreobligados, el paciente tiene presencia de sibilancias. En cuanto a los síntomas adicionales de la función respiratoria, la paciente presenta dolor al respirar, disnea, expectoración y tos. Tiene uso de oxigenoterapia con un dispositivo Venturi 28 con un FIO2 de 30% y un volumen de 120%. En ese caso, pues, como la paciente tiene alterado este dominio, entonces vamos a hablar de lo que es la insuficiencia respiratoria aguda, en donde esta va a estar definida como una alteración en el intercambio gaseoso pulmonar, en donde va a ser incapaz de satisfacer las demandas evidenciadas en una disminución del PaO2 por menos de 60 milímetros de mercurio y un aumento de la PaO2 por un aumento mayor a 50 milímetros de mercurio. Esta alteración del intercambio gaseoso va a estar dado por una anormalidad en cualquier componente del sistema respiratorio que va a estar traducido o evidenciado en el paciente como una hipoxemia con o sin hipercapnia. Las causas de la insuficiencia respiratoria aguda son múltiples y no es infrecuente la coexistencia de dos o más causas para el desarrollo de esta misma. Para las causas se va a hacer como una división anatómica en donde se tienen las siguientes causas: sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, placa mioneural, músculos respiratorios, caja torácica, arteria pulmonar, vías aéreas y pulmones, en donde cada una de estas como partes anatómicas va a tener sus patologías específicas. Por ejemplo, en el sistema nervioso periférico va a estar dado por síndrome de Guillain-Barré y porfiria. En cuanto a la arteria pulmonar, va a estar dado por una embolia pulmonar aguda. En las vías aéreas, pues está por asma, EPOC, obstrucción respiratoria alta. Continuando con esto, pues vamos a hablar lo que es específicamente la fisiopatología, en donde va a estar dado por 4 como ítems específicos. Entonces vamos a empezar con la alteración del recambio gaseoso, en donde va a tener lo que es la transferencia de oxígeno del alveolo al capilar pulmonar
donde va a depender de lo que es la adecuada presión alveolar del oxígeno, que es la PaO2, la normal difusión del O2 a través de la membrana alveolo-capilar, y la adecuada relación existente en lo que es la ventilación alveolar y la perfusión capilar. Continuamos con la falla oxigenatoria, traducido como hipoxémica, en donde como tal son trastornos de la difusión, para un desequilibrio de la ventilación-perfusión. Luego va a estar la falla ventilatoria hipercápnica, en donde va a haber un aumento de la producción endógena del CO2 sin elevación de la ventilación alveolar. Va a haber una disminución de la ventilación minuto y un aumento de la ventilación del espacio muerto, no compensado por un aumento de la ventilación minuto. Y pues por último tenemos la fatiga de los músculos respiratorios, en donde la hipoxemia e hipercapnia producen un incremento notable y sostenido del trabajo respiratorio para mantener la ventilación minuto. Esta puede o no mantenerse por mucho tiempo, pero luego de se produce una fatiga de los músculos respiratorios. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a hablar específicamente de dos, que es de la hipoxémica y la hipercápnica, en donde las manifestaciones de la hipoxémica van a ser divididas en tres, en donde están las generales, neurológicas y circulatorias. Y entre las generales, el paciente va a tener cianosis, disnea, taquipnea, uso de músculos accesorios. En la circulatoria va a estar dado por una taquicardia, arritmia, angina de pecho, insuficiencia cardíaca, hipertensión e hipotensión arterial. Y entre las neurológicas, el paciente va a presentar ansiedad, convulsiones, incoordinación motora, cambios de la responsabilidad del coma. Pues esto va a estar dado dependiendo también de la gravedad de la sintomatología del paciente. Dentro de la falla ventilatoria hipercápnica, las manifestaciones clínicas igualmente están divididas en tres, en las generales, en donde el paciente puede presentar taquipnea, en las circulatorias, arritmias, hipotensión, o en las neurológicas, que el paciente puede estar en confusión, puede tener mioclonías, convulsiones o estado de coma. Esta patología pues se dice que es una de las más frecuentes de ingreso a los servicios de cuidados intensivos, dándose de un 30 al 60% del nivel de la población que ingresa a los servicios de cuidados intensivos. Los factores de riesgo que este presenta son primeramente enfermedad crónica cardiorrespiratoria, neumonía severa, trauma torácico moderado severo, obesidad, cirugía torácica abdominal alta y o cirugía prolongada, sepsis o síndrome de respuesta inflamatoria severa. También puede decirse que un factor de riesgo predisponente para esta patología son personas mayores de 60 años o con enfermedades neuromusculares de progresión rápida. Dentro del diagnóstico que se le puede dar a esto, están primeramente los laboratorios, en donde se van a tener en cuenta lo que son los gases arteriales mediante la medición del PaO2, la PaCO2 y el pH sanguíneo. Dentro de los gases arteriales, pues se va a hacer como el cálculo de lo que es el gradiente alveolo capilar, permitiendo que se diferencie si se trata como tal de lo que es una patología de origen pulmonar. Luego va a estar los laboratorios como lo son el hemograma, la hemoglobina, los electrolitos, la creatinina, el lactato sérico. También pueden estar las imágenes radiológicas, como la radiografía simple de tórax frontal a todos los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, y también puede darse una torácica lateral de acuerdo pues a los hallazgos clínicos que se requieran, que se necesiten evidenciar en el paciente. Se puede dar también una ecografía torácica para la detección del derrame pleural de poco volumen, un TAC de tórax, una ecografía en aquellos pacientes que se hace evidente como tal lo que es la disfunción ventricular izquierda, y ya. Dentro de el manejo que se le da a estos pacientes, entonces pues inicialmente se debe como tal colocar al paciente en una posición semisentado,
verificar que la permeabilidad de las vías aéreas y pues la necesidad que el paciente requiera para ser intubado, pues asegurar lo que es la vía intravenosa permeable con un catéter periférico y pues hacer como la administración de nebulizaciones, de broncodilatadores, para pues que permita que el paciente dé como una respuesta ventilatoria adecuada. Entonces, dentro del manejo, pues obviamente, como lo mencionaba antes, es mantener un recambio gaseoso adecuado que permita la PaO2 de 60 a 70, una saturación mayor o igual al 90% y un PaCO2 adecuado para el estado ácido base del paciente. Se puede hacer una ventilación no invasiva con una cánula nasal, perdón. El uso de la oxigenoterapia administrando oxígeno y ventilación mecánica, pues acá se debe tener muy en cuenta pues si el paciente realmente requiere que se haga este tipo de procedimiento. Y por último, uso de presión positiva al final de la aspiración, con la cual se permite como tal mejorar el recambio gaseoso al reclutar los alvéolos colapsados y mantener distendidos los alvéolos durante la aspiración, incrementando la capacidad residual funcional de los pulmones y mejorando pues, la oxigenación. Bueno, dentro del plan de atención de enfermería, el patrón y dominio alterado es la actividad y reposo, actividad y ejercicio. Dentro de las características definitorias, los datos objetivos van a estar que dentro de la valoración de los signos vitales, la paciente tiene una tensión arterial de 146-86 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 86 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 24 respiraciones por minuto, y se hace una evidente dificultad respiratoria, que es la respiración superficial y forzada que está presentando la paciente. Sibilancia, cianosis, expectoración de las mucosas. Dentro de los datos subjetivos, la paciente también refiere tener dificultad respiratoria al caminar y tener una sensación de ahogamiento, dolor en el pecho al tomar el aire. El diagnóstico de enfermería que se le dio a esta paciente es patrón respiratorio indicado relacionado con fatiga manifestado por disnea y taquipnea. Dentro de los resultados esperados y objetivo de enfermería está el estado respiratorio de intercambio gaseoso, teniéndolo entre de mayor gravedad a menor gravedad. Está la cianosis con NOC inicial de 4, NOC final 1, equilibrio entre ventilación y perfusión nivel NOC inicial 4, NOC final 2, disnea en reposo NOC inicial 4, NOC final 2, disnea en esfuerzo NOC inicial 4, NOC final 2, el estado respiratorio, permeabilidad de las vías respiratorias, frecuencia respiratoria 3, NOC final 1, ruidos respiratorios patológicos NOC inicial 4, NOC final 1, uso de músculos accesorios NOC inicial 4, NOC final 1 para un NOC inicial de 27 de 35 y NOC meta 10 de 35. Dentro de las intervenciones y actividades de enfermería se le da como tal la administración de oxigenoterapia. También se van a eliminar las secreciones bucales, nasales y traqueales pues, si el paciente lo requiere, y vigilar el flujo de litro de oxígeno. Aspiración de vías aéreas, al auscultar los sonidos respiratorios antes y después de las aspiraciones, va a hacerse como tal una ayuda a la ventilación en el paciente, en donde se le va como tal ubicar al paciente de una forma tal que alivie pues, la disnea, que le permite respirar de una forma más tranquila. Monitorizar los efectos del cambio de la posición de la oxigenación, los niveles de gases de sangre arterial, saturación de oxígeno y CO2, y deambulación de 3 a 4 veces por día, pues si este paciente así lo puede realizar. Y pues por último, administración de medicamentos como broncodilatadores e inhaladores que favorezcan la permeabilidad de las vías aéreas y el intercambio de gases. Dentro de la fundamentación de los cuidados, pues es importante que los pacientes con insuficiencia respiratoria pues se le dé como tal un cuidado integral donde le permita como tal restablecer las funciones normales que este pues necesita, más que todo enfocándonos en lo que es el recambio gaseoso, manteniendo un PaO2 normal y como mínimo una saturación de oxígeno del 90%. Al igual que la oxigenoterapia, también libera que el paciente como que se recupere de la hipoxemia que ha estado presentando y reduciendo como tal lo que es el trabajo respiratorio y miocárdico. Igualmente se
como tal, dar como una vigilancia constante del flujo del litro de oxígeno para que se puedan disminuir posibles complicaciones como lo es la incidencia de la neumonía asociada al ventilador. Gracias.